Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de un importantísimo escritor español que ustedes ya intuían que iba a venir a este canal, que obviamente es la vida de Azorín, porque ya tuvimos la vida de Unamuno, de Pío Baroja, de Ramón del Valle Inclán, así que por supuesto era imposible no tener la vida de Azorín. Dato curioso, este no es su verdadero nombre, en realidad esto era un seudónimo que él se creó porque consideraba que su nombre pues no era nada artístico. Así que como tenemos muchísimos escritores, cantantes, actores que tienen un nombre real y un nombre artístico, pues efectivamente Azorín realmente ha perdurado el día de hoy con su nombre artístico, pero que realmente no es su nombre verdadero. Me costó un poco de trabajo encontrar información sobre la vida personal de Azorín, porque era un hombre más bien callado, meditabundo, a diferencia de otros escritores que hemos tenido en el canal, que han tenido una intensa vida social, como fue en el caso probablemente de Unamuno, no tanto de Pío Baroja, aunque sí les traigo una anécdota muy importante que me pareció muy curiosa sobre esta amistad entre Azorín, Baroja, Ramón del Valle Inclán y Unamuno. Pero pues indudablemente tuvo una vida más tranquila, más sosegada, así que fue una vida más bien de una persona solitaria, con bastante sensibilidad para captar la España de su época, pero pues fue un hombre con una vida personal muy ordenada. De hecho, nunca pudo tener hijos, aunque fue algo que siempre anheló. No sabemos si era infértil o si su esposa era infértil, pero lo que se ha llegado hasta el día de hoy es que este fue una de las cosas o de las áreas de su vida que él no pudo llenar y que siempre deseó. Siempre dijo expresamente que quería tener hijos y pues no fue posible. Fue un hombre de una sola mujer realmente, porque como les digo, era esta personalidad meditabunda, callada, dedicada mayormente a escribir, aunque también tuvo una faceta política por la cual fue bastante criticado, porque en su juventud fue más bien anárquico y luego se volvió conservador. Bueno, obviamente esto fue por intereses políticos, pero independientemente de eso, tuvo una vida bastante, como les digo, tranquila, dedicado sobre todo a la literatura. Originalmente no planeaba convertirse en escritor, más bien lo que quería hacer era periodista, le encantaba la lectura y por eso él empieza en el mundo de la literatura escribiendo ensayos, escribe una obra muy importante que se llama La Ruta del Quijote, que propone una relectura diferente de este clásico escrito por Miguel de Cervantes y que es una obra muy importante, pero que no es una obra fantasiosa, sino que más bien lo que intenta es proponer una relectura diferente. Por eso el mismo Vargas Llosa reconoce que él pudo leer Don Quijote gracias a haber leído esta obra de Azorín y por eso se dice con muy buen tino que él tuvo una personalidad pedagógica, o sea, el interés de él no era tanto crear nuevos universos, aunque sí los creó, pero originalmente era rescatar los clásicos españoles. Él fue importante en la poesía, en la novela, en el cuento corto y también como dramaturgo, o sea, tuvo una faceta en la cual le encantó el teatro y también el cine. Así que vamos a tener la vida de Azorín, que obviamente desde el momento que ustedes vieron los nombres Unamuno, Pío Baroja, Ramón del Valle Inclán, pues ya intuían que lo teníamos que tener en el canal. Me había demorado realmente porque, como les digo, me costó un poco de trabajo, bueno, debo ser honesta, mucho trabajo, encontrar información sobre su vida personal, pero ustedes saben que buscamos y buscamos hasta las profundidades de internet y pues encontramos. Así que vamos a tener un montón de curiosidades interesantes. Creo que una de las más valiosas es una conversación que él tiene con Pío Baroja y voy a aprovechar el inicio para contarla rápidamente, aunque lo tengo escrito también obviamente en el documento. Y es que ustedes saben que Pío Baroja nunca se casó, nunca tuvo novios porque bueno, él era un poco misógino. Tenía una relación bastante extraña con su madre, entonces cuando su madre muere, Pío Baroja se deprime mucho porque vivía con su mamá y entonces Azorín se entera de la muerte de la madre de Pío Baroja, lo va a ver y cuando llega a la casa Pío Baroja está llorando, pues está muy triste y entonces llega Azorín y se sienta y le dice: hombre, no llores, todos nos vamos a morir. Se levantó y se fue. Eso fue todo el apoyo moral que le dio a Pío Baroja, o sea, ni un abrazo, nada, a pesar de que eran grandes amigos. Y yo creo que esta anécdota
nos deja entender la personalidad del escritor que hoy nos convoca, que es un escritor muy importante, pero un escritor que, debemos de decirlo, no era tan empático. Pero bueno, recordarles por favor que se suscriban a este canal, que me regalen un like, que compartan el link de este video en sus redes sociales. Me encantaría que me propongan la vida de escritores que ustedes quisieran que reseñáramos en el canal. También les recuerdo que si desean recibir asesorías personalizadas vía Meet, lo único que tienen que hacer es irse al botón unirme al lado de suscribirme y ahí seleccionar el nivel de membresía que necesitan. Hay diferentes precios, desde 99.99 que les da acceso a 5 horas de clase al mes, 249.99 que les da acceso a 10 horas y 399.99 que les da acceso a 15 horas. En dependencia, obviamente, del módulo de literatura que están tomando en este momento, de cuántas tareas tengan pendientes. Una vez que se unan a mi programa de membresías, me envían un correíto para saber desde qué país ustedes se están conectando y así poder determinar los horarios, porque hay personas que están en Europa, en los Estados Unidos, en Corea del Sur. Entonces, evidentemente, a veces nuestra diferencia horaria son de 20 horas, de 15 horas, de 10 horas. Entonces, eso es bueno también tenerlo presente antes de definir un horario. Bueno, también agradecer a toda la gente que envía su donativo todos los meses a este canal. Si quieres convertirte en patrocinador y que te mande saluditos especiales al inicio de nuestros videos, puedes unirte por $2.49 al mes o 14.99. Gracias a Janet, a Planeta Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Onida, a Arelis y a Verónica por el donativo que envían todos los meses y que hace que este proyecto educativo se mantenga autosostenible. Bueno, vamos a movernos entonces hasta la imagen de Azorín. Si se fijan, era un hombre bastante atractivo, un hombre guapo, pero que a pesar de eso, como les digo, no fue un hombre mujeriego, estuvo casado siempre con una sola mujer, la novia de toda su vida. Entonces fue un hombre con una estabilidad emocional muy grande. Y pues, obviamente, para el título decidí traer a colación esa anécdota, el escritor que le dijo a Pío Baroja: hombre, no llores, todos nos vamos a morir, ¿no? Y creo que nos da un insight, ¿no?, de la personalidad de este escritor, que probablemente la empatía no era su fuerte. No creo que lo haya hecho con ninguna mala intención, al contrario, o sea, él fue a visitar a Pío Baroja, que era uno de sus mejores amigos, cuando se entera de la muerte de la madre, pero que evidentemente refleja la figura de este escritor bastante pragmático, a la cual pues las sensibilidades ante la muerte pues no eran su fuerte. ¿Cuál es el verdadero nombre de Azorín? Realmente era José Martínez Ruiz. Me llamó mucho la atención y siempre me llama la atención cuando un escritor usa un seudónimo. Y la razón por la cual él decide ponerse Azorín es porque Martínez Ruiz y José eran nombres y apellidos bastante comunes en España. Son bastante comunes en España, igual en Latinoamérica. Entonces a él le parecía que esto no era un nombre artístico que le iba a permitir triunfar en el mundo de la literatura. Entonces él tuvo un personaje cuyo apellido era Azorín y le gustó mucho la musicalidad, la sonoridad, y entonces después comienza ya a firmar como Azorín. De hecho, no fue su primer seudónimo, tuvo varios a lo largo de toda su vida, pero al final ya se quedó con Azorín, que era corto y le parecía que era muy musical. Y efectivamente, Azorín, no, suena súper bien. Bueno, pues José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín, fue un escritor español perteneciente a la generación del 98. De hecho, dato también importante, él acuñó el nombre de generación del 98. Fue el primero que agrupó a este grupo de escritores en una generación. Cultivó diferentes géneros: la novela, el ensayo, la crónica periodística, la crítica literaria y en menor medida el teatro. Como político, ocupó en 5 ocasiones escaños de diputado a Cortes durante la Restauración, o sea, tuvo una faceta política importante. Originalmente fue conocido por ser muy reaccionario, anárquico, pero durante los últimos años de su vida se volvió, y hay que decirlo, cercano al poder, por el cual también fue muy criticado, porque le bajó mucho el gas a la crítica, porque obviamente ya él estaba pues siendo patrocinado y tenía escaños en el Parlamento. Integró junto con Pío Baroja y Ramón del Valle Inclán el famoso grupo de los tres, que fueron 3 escritores españoles muy importantes, con una edad muy cercana, que nacieron prácticamente en el mismo año y que pues produjeron importantes novelas, cuentos y poesía también. Bueno, fue hombre de una sola mujer, aunque siempre arrastró la imposibilidad de tener hijos. No sabemos si es que él
no podía tener hijos porque era estéril o si su esposa era estéril, pero pues sí, eso fue algo que él nunca pudo llenar. De hecho, lo decía abiertamente, que pues él había plantado un árbol, había escrito un libro, pero nunca había podido tener hijos. Entonces fue algo pues que él lo golpeó durante mucho tiempo. Buscando información sobre él, me surge la duda, ¿por qué será que no adoptaron? A lo mejor tal vez en España en ese momento eso no era muy bien visto, pero la verdad es que eso fue un área que él nunca pudo desarrollar, aunque sí quiso. Vivió casi una década, porque otro dato muy importante de la vida de Azorín es que muere casi con 100 años. Entonces esto también hace que cuando uno lee las primeras obras de Azorín, leen las últimas, pues vea un cambio radical, pero obviamente estamos hablando de una persona que vivió prácticamente una década. Bueno, otra cosa importante es que fue autor de varias obras, entre ellas Memorias Inmemoriales, que me encanta el nombre, La Ruta de Don Quijote y La Voluntad. De todos estos, me encantó La Voluntad, creo que es su mejor novela, la más terminada, aunque La Ruta de Don Quijote también ha sido una novela importante para muchos escritores que han querido rescatar la obra de Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de su familia, de sus padres, que esto también nos ayuda a comprender un poco la vida de los escritores. Si nosotros recordamos cuando tuvimos la vida de Sylvia Plath, nos dimos cuenta del rol importante que tuvo su madre y su padre en su vida. También cuando vimos la vida de Honoré de Balzac, nos dimos cuenta también ese papel tóxico, perjudicial que tuvo su madre, pero cómo él le pudo dar la vuelta a través de la literatura. Entonces siempre es importante conocer el origen de un escritor. Bueno, pues Azorín nació en la localidad alicantina de Monóvar el 8 de junio de 1873. Su nombre completo al nacer fue José Augusto Trinidad Martínez Ruiz. Vean ustedes qué largo. Su padre era natural de Yecla, en Murcia, y militaba en el Partido Liberal Conservador. De hecho, su padre llegó a ser alcalde, diputado y seguidor de Francisco Romero Robledo y tuvo una intensa vida política que también obviamente imitaría a Azorín porque estaba muy bien interconectado políticamente. Venía de una familia tradicional burguesa y acomodada, y esto fue importante porque le permitió tener una educación muy privilegiada. Hemos tenido en este canal de todo, de escritores que han tenido una excelente educación, como por ejemplo Sylvia Plath, en el caso de Emily Dickinson, la misma Virginia Woolf. O sea, hay escritores que han tenido una vida académica importante. Han nacido en familias acomodadas y este fue el caso de Azorín. O sea, él nació en una familia que le permitió tener una excelente educación. Además, su padre también era un hombre muy culto, tiene una gran biblioteca que le heredó a su hijo. Entonces, estos son aspectos importantes que debemos puntualizar en su vida. Bueno, además Azorín fue el mayor de 9 hermanos, o sea, eran una familia muy numerosa. Estudió bachillerato interno durante 8 años en el Colegio de los Escopolarios de Yecla, etapa que refleja en sus 2 primeras novelas de fuerte contenido autobiográfico. De 1888 a 1896 cursó la carrera de Derecho en Valencia, donde se interesó por el krausismo y el anarquismo y se entregó a las lecturas literarias y políticas de diferentes escritores de su generación. En este tiempo también comienza a publicar diversos artículos periodísticos y ya pues la mayoría de gente se da cuenta que tiene muchísimo talento para escribir. Pero dato importante, él no quería ser escritor originalmente porque recordemos que él ya era abogado y lo que le gustaba era el periodismo. Y él comenzó a publicar artículos, ensayos y fue con el paso del tiempo que él comenzó a desarrollar una faceta como escritor. Por eso mucha gente dice que la faceta de él no es tanto la faceta de la imaginación, o sea que él no es un escritor de nuevos personajes, de grandes tramas, pero indudablemente él acuñó una manera diferente de escribir que se le llama el azorinismo, ¿no? Que es el uso de hecho de 3 adjetivos para describir a alguien. Entonces, estos datos me parecen curiosos y rescatables. Siempre son datos interesantes de la vida de estos escritores que nos permiten mejor comprender su obra. También otra cosa importante que me parece que hay que mencionarle en la vida de Azorín es que él no vivía de la literatura y esto le permitía que él no tuviera que sentirse tan apremiado por sacar obras literarias. A diferencia de lo que pasaba con Honoré de Balzac, si ustedes recuerdan, que él necesitaba sacar novelas, incluso trabajó como escritor fantasma para poder pagar las cuentas. Bueno, es un poco diferente aquí en la vida de Azorín, que realmente pues ya tenía una carrera, era abogado, de vez en cuando publicaba,
y ya tomaba la literatura tal vez de una manera un poco más relajada, ¿no? Sin tanta presión de estar sacando novelas, 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 ¿no? Por eso su producción literaria es amplia, pero no es vastísima, ¿no? No Honoré Balzac escribió sin novela. Inicialmente usó otros seudónimos como Fray José en la Educación Católica de Petrer y Juan de Lis en El Defensor de Yecla, pero al final decide que se va a quedar con el de Azorín, que era el apellido de alguno de sus familiares, que había sido el apellido de uno de sus personajes de sus novelas, y que, como les digo, le parecía que era corto y con mucha sonoridad. Yo creo que tuvo razón, ¿no? Azorín. Escribe también en los periódicos El Eco de Monóvar, El Mercantil Valenciano y también en El Pueblo, que era un periódico de Vicente Blasco. Casi siempre le gustaba hacer crítica teatral de obras de fuerte contenido social, le encantaban las obras de Ángel Guimerán, de Benito Pérez Galdós, y ya en ese tiempo él refleja unas ciertas inclinaciones hacia el anarquismo, o sea que en su juventud era un rebelde sin causa, básicamente. Traduce el drama de La intrusa de Maurice Maeterlinck, la conferencia del francés Amonon de la patria o las prisiones de Kropotkin. Esto también es importante decirlo porque él dominaba varios idiomas, hablaba el francés, el inglés, el español, entonces también nos da un reflejo de lo culto que era este escritor español. En 1895 publicó dos ensayos importantes, Anarquistas literarios y Notas sociales, en los que presenta al público sus principales teorías anarquistas. Y por eso mucha gente dice que si Azorín hubiera muerto joven, hubiera muerto como todo un revolucionario, como todo un anarquista, porque de hecho sus primeras obras tienen este tinte, ¿no?, de rebeldía, de ir contra la autoridad. Se examinó en Granada y en Salamanca, pero bueno, hay que decirlo, fue más estudiante que estudioso, porque estaba más atento a las tertulias, al periodismo, al teatro, a la literatura, que a las leyes. Llegado el 25 de noviembre de 1896 a Madrid para seguir sus estudios, se inició en medio de grandes privaciones en ese tiempo en el periodismo republicano, haciendo algunos trabajos para El País, donde publicó artículos desde 1896 y así se mantuvo durante mucho tiempo. Bueno, tuvo un periodo en que lo despidieron, pero luego volvió, siempre por sus ideas anarquistas. También publicó en El Progreso, que era un periódico de Alejandro Lerroux, y en ese tiempo trabajó como crítico bajo los seudónimos de Cándido, en honor a Voltaire, Animán, el dios persa de la destrucción, Chavidari y entre otros. Entonces también aquí hay un dato importante y es que él siempre publicaba bajo seudónimo porque, como les digo, originalmente no tenía pensado convertirse en un escritor famoso, como en realidad al final pasaría. Poco a poco su nombre fue apareciendo cada vez más en revistas y en periódicos, publicó en la revista Nueva, Juventud, firmando con Baroja y Maexu, ya sabemos el famoso grupo de los tres, publicó en Arte Joven, en El Globo, Alma Española, España, El Imparcial y también en ABC. Al mismo tiempo va publicando folletos y varios libros. Escribe una trilogía de novelas autobiográficas de donde van a ser definitivamente su sello Azorín, con el que empieza a firmar a partir de 1904 algunas de sus obras más importantes, que son La Voluntad, Antonio Azorín también, y Las Confesiones de un pequeño filósofo. Con estas novelas él obtiene relativamente buena fama, prestigio, y es ahí cuando él se plantea la posibilidad de convertirse en escritor. A partir de 1905, el pensamiento y la literatura de Azorín, ya instalados en el conservadurismo, comienza a cambiar y esto le trajo muchas críticas a lo largo de su vida porque básicamente se acomodó a un determinado partido político y dejó de criticar el status quo. En ese tiempo comienza a colaborar en la ABC, donde participó activamente en la vida política. Antonio Maura y sobre todo el ministro Juan de la Cierva y Peñafiel se convirtieron en sus grandes mecenas y eso cambia totalmente el carácter anárquico de su obra, pasando totalmente al conservadurismo, ¿no? Se vuelve incluso monárquico y por esto fue muy criticado, bueno, obviamente porque al entrar a la política pues ya no era tan crítico. Entre 1907 y 1919 fue elegido 5 veces como diputado
También fue elegido como subsecretario de Instrucción Pública, o sea que Azorín, como les digo, tuvo una vida política también destacable. Crítico en sus primeros años contra el sistema político de la Restauración, al que tenía por corrupto, pasó con el tiempo a integrarse a él, por lo que tuvo una larga lista de detractores que dijeron pues que básicamente él era un oportunista. Tenía ya en ese momento una larga trayectoria publicando artículos en la prensa madrileña, cuando se incorporó también a La Vanguardia como crítico literario. Gracias al empeño del director Miguel de Sanz Oliver, Azorín publicó en este rotativo más de 200 artículos entre 1914 y 1917. Y no es de extrañar que un conspicuo representante de la cultura castellana publicara en las páginas de este diario barcelonés y también se integrara a La Vanguardia, ya que obviamente Barcelona fue la capital donde se impulsó y se dio a conocer la generación del 98, que dato importantísimo, él es el primero que llama a este grupo de los escritores, Unamuno, Ramón de Valle Inclán, fue la primera persona que les da el nombre de la generación del 98. Desde hace unas décadas, la crítica literaria inscribe su obra, al igual que la del resto de la generación del 98, a la que él pertenece, dentro de la gran renovación literaria del modernismo europeo. Su producción literaria se divide fundamentalmente en dos grandes apartados, en el ensayo y en la novela. También escribió algunas obras teatrales experimentales, pero la realidad es que no tuvieron éxito. Y también escribió algunos cuentos, pero son libritos pequeños que pues pasaron parte sin novedad. La producción literaria de Azorín también tiene un importante valor estilístico. Su forma de escribir, muy peculiar, se caracteriza por el uso de una frase corta de sintaxis simple, por el menudeo de un léxico castizo y por las series de 2 a 3 adjetivos unidos por una coma. Este estilo se ha llamado estilo azoriniano. Y es importante rescatarlo porque Azorín decía que uno tenía que escribir de manera simple, de manera sencilla, para que todo el mundo pudiera leer y entender sus obras. Y por eso es que también la influencia de Azorín ha sido importante, porque cambió un poco la manera en que los escritores escribían. O sea, había una época en que mientras más difícil es mejor, mientras más complicado mejor, y Azorín dijo, no, esto es un error, realmente el escritor debe de escribir de manera sencilla para ser leído por todo el mundo. Y ahí creo que tenía bastante razón. Aunque existe cierto debate entre los críticos, se está imponiendo la caracterización de ese estilo como de un impresionismo simbolista arraigado en la literatura simbolista, sobre todo de la lectura de los clásicos franceses. Entre sus técnicas literarias más innovadoras está el uso, a la manera de la misma Virginia Woolf, de personajes que viven al mismo tiempo en varias épocas de la historia, como es el caso de Don Juan o Inés, fundiendo a la vez el mito y el eterno retorno. O sea que tiene personajes que aparecen en novelas posteriores, algo que también hizo Honoré Balzac. Ahora, como ensayista, dedicó especial atención a dos temas que a él le encantaban: el paisaje español y la reinterpretación impresionista de las obras literarias clásicas. Esto, lo segundo, va a ser súper importante, ¿okay? Porque él va a escribir un libro que le va a traer mucha fama, que es La Ruta del Quijote, que vamos a hablar de eso. En los ensayos dedicados a la situación española se observa el mismo proceso evolutivo que marcó a todos los miembros de la generación del 98. Si en sus primeras obras examina aspectos concretos de la realidad española y analiza los graves problemas de España, en su obra En Castilla, publicada en 1912, su objetivo es profundizar en la tradición cultural española, porque incluye reflexiones que surgen espontáneamente a partir de la observación del paisaje, porque a Azorín le encantaba viajar por Madrid, por Barcelona, por diferentes ciudades, pueblitos. Era además un hombre muy observador. Me recuerda mucho a Charles Dickens, que también le encantaba caminar porque decía que sus personajes obviamente nacían de esos viajes que él hacía en las partes bajas y en los barrios más pobres de Inglaterra. Además de incorporar un sentido de tiempo cíclico inspirado por la lectura del filósofo Nietzsche. Ahora, entre los ensayos literarios más importantes de Azorín
Destaca La Ruta de Don Quijote, que publica en 1905, Clásicos y Modernos, que publica en 1913, Los Valores Literarios, que publica en 1914, y Al Margen de los Clásicos, que publica en 1915. En ello su intención no es la de hacer un estudio pormenorizado de los textos, sino despertar la curiosidad y el interés ofreciendo una lectura impresionista de los mismos y destacando los elementos más significativos de la personalidad del escritor, que básicamente es lo que también yo hago en este canal. O sea, les despierto la curiosidad por la vida del escritor con el objetivo de que luego vayan a leer la obra. Pues bastante era el estilo de Azorín, que tenía un estilo muy pedagógico, y lo que quería con estos ensayos era despertar la curiosidad en el lector. Por tanto, se limita a expresar sus impresiones, sus reflexiones personales sobre la lectura de los grandes clásicos de la literatura española. También destaca su ensayo La Andalucía Trágica. Para escribirlo, Azorín será un tiempo a Andalucía y recorrerá la zona de Sevilla. Bueno, como ensayista, muy laureado, muy exitoso. De hecho, ha influenciado a grandes escritores. Ya les decía Mario Vargas Llosa, que siempre ha dicho que la primera vez que leyó Don Quijote de la Mancha, pues no lo pudo terminar, y que fue gracias a la obra de Azorín que él se dio cuenta del valor que tenía el Quijote y entonces pudo volver sobre la obra y apreciarla en su totalidad, que creo que a todos nos ha pasado. En cuanto a su producción novelística, cuenta con 16 novelas que se podrían catalogar como novelas líricas, un subgénero literario propio de la modernidad, aunque arraigado en el romanticismo alemán y en el simbolismo francés, muy cultivado por algunos de los autores de la generación del 98. La novela lírica supone una fusión entre el género novelístico y poético. Son novelas que suponen una fuerte ruptura con el canon novelístico de la literatura decimonónica de su época. Según algunos autores, sus novelas se pueden dividir en 4 etapas por la evolución de su estilo, aunque mantienen una cierta unidad entre ellas. La primera etapa de su novelística muestra predominio de los elementos autobiográficos y de impresiones suscitadas por el paisaje, porque él era un gran observador. El protagonista de esta primera etapa es Antonio Azorín, del cual va a tomar su seudónimo, que es un personaje de ficción que se convierte en la conciencia de su creador. Estas novelas son un pretexto para desarrollar las experiencias vitales y culturales del autor. A ella pertenecen Diario de un enfermo, que publica en 1901, La voluntad, que publica en 1902, Antonio Azorín, que publica en 1903, y Las confesiones de un pequeño filósofo, que publica en 1904. Estas 3 últimas son consideradas como el ciclo de Antonio Azorín, ya que en las 3 su protagonista será precisamente este personaje de ficción que volvía a reaparecer en sus novelas posteriores. Luego, el autor adoptará este seudónimo a partir de 1904, tras la publicación de su obra Las confesiones, y ya se va a quedar publicando siempre como Azorín. En la segunda etapa abandona los elementos autobiográficos, si bien continúa reflejando sus propias inquietudes en sus personajes. Vemos la fatalidad, la obsesión por el tiempo, el destino, etc. Son novelas de este periodo El licenciado Vidriera, de 1915, y Don Juan, en 1922, y Doña Inés, que publica en 1925. Recreaciones literarias muy personales del mito literario de Don Juan. Ambas novelas son consideradas como cimas de la producción novelística azoriniana. A la tercera etapa pertenecen Félix Vargas, que publica en 1928, Superrealismo, que publica en 1929, y Pueblo, que publica en 1930. Y todo esto también lo menciono porque Azorín tuvo una gran constancia a la hora de escribir, a pesar de que no vivía de la literatura, sí fue un escritor muy constante, y por eso se ve diferentes facetas dentro de su escritura. Son novelas en esta tercera etapa muy experimentales. De hecho, Azorín, que contaba en ese momento con más de 50 años a la publicación de estas obras, fue considerado por el grupo de jóvenes escritores vanguardistas como uno de los suyos, por lo diferente que escribía, por esta perfecta adecuación de estas obras a la visión rupturista propia de la vanguardia. De hecho, Vargas Llosa considera
la obra Pueblo como una de las mejores novelas de este escritor. En la cuarta etapa, tras un periodo de relativo silencio, profundamente marcado obviamente por la Guerra Civil, Azorín vuelve a la narrativa con su obra El escritor, que publica en 1942, El enfermo, que publica en 1943, Capricho en 1943 también, La isla sin aura en 1944, la novela Rosa María Fontán en 1944 también, y su última novela Salvadora de Olvena, que publica en 1944. Por otro lado, también hay que mencionar que Azorín tuvo una gran afición por el teatro, aunque sus obras no gozaron del favor popular. De su pluma saldrían Old Spain, que publica en 1926, Brandy, Mucho Brandy, que publica en 1927, Comedia del Arte, que publica en ese mismo año, y la trilogía Lo Invisible, vinculada a la estética del expresionismo, de la que forman parte La arañita en el espejo, El segador y Doctor Death. La intención de Azorín con estas obras es liberar al teatro español del provincianismo y elevarlo a la categoría del teatro europeo. Pero la mentalidad española de la época no estaba preparada para asumir estas nuevas propuestas dramáticas, de ahí que el teatro azoriniano, al igual que el Ramón María del Valle Inclán o del mismo Miguel de Unamuno, tuviera un éxito más bien escaso. Quiere decir que donde él obtuvo sobre todo fama fue en el área de la novela. Para lograr toda esta producción literaria, Azorín se dedicó a viajar incansablemente por España y ahondó en la lectura de los clásicos del siglo de oro español. Leyó, obviamente, pues, a escritores que hemos reseñado en el canal. Está el gran López de Vega, obviamente Francisco de Quevedo, Góngora. Estaba convencido de que era necesaria la relectura de estos clásicos y también proponer una revisión más alejada del estricto corsé de la academia, y coincido con él. O sea, si los clásicos se siguen leyendo con el aburrimiento de la academia, pues realmente van a desaparecer, y por eso en la actualidad mucha gente no lee, porque a veces la literatura es sinónimo de aburrido, y en realidad no es así. La literatura es un mundo apasionante, que tiene secretos, curiosidades, y eso es lo que tratamos de sacar en este canal, no todo ese chisme de escritores que nadie quiere decir. Bueno, es por eso que muchos críticos consideran que Azorín fue un auténtico pedagogo, yo también lo creo, ya que gran parte de su obra estuvo orientada a proponer una revisión más libre y menos canónica de las obras magnas de la literatura española. Durante la dictadura de Primo de Rivera, la actividad pública de Azorín se vio bastante disminuida, ya que se negó a aceptar los cargos políticos que éste le ofreció, y en 1924 fue elegido como miembro de la Real Academia Española, sí, ya que ocupó, la verdad, con poca responsabilidad, porque al igual que Antonio Machado, pues no quería mucho el cargo, lo mismo Unamuno. Entonces, bueno, se lo dieron, pero no fue algo que él asumió así con tanta rigurosidad. O sea, no iba pues a los eventos, en otras palabras. Cuando estalló la Guerra Civil, yo de Madrid, del Frente Popular, en ese momento ya estaba casado con Julia Guinda Ursanqui, que era su esposa, y se refugia en Francia, al igual que hicieron pues sus otros amigos de la generación del 98, después del asesinato de Federico García Lorca. Años después, en 1966, fruto de su estancia en París durante la contienda, escribió el ensayo París con sus impresiones sobre la capital francesa. Terminada la Guerra Civil, pudo finalmente regresar a España, que fue el país de sus amores, el país donde siempre quiso vivir, y gracias a la ayuda que recibió en ese momento del ministro del Interior, Ramón Serrano Súñer, a quien dedica años más tarde, con viva gratitud, su obra El pasado, pues vuelve a España, se asienta nuevamente tras el final de la Guerra Civil. En 1946 se le otorgó la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, que fue obviamente una orden muy importante. Por otro lado, Azorín, y vamos a hablar un poco de sus amistades, ¿no? de la gente que estaba con él, fue muy amigo de Pío Baroja, fue muy amigo de Ramón del Valle Inclán y también de Miguel de Unamuno, aunque siempre tuvo más bien un carácter retraído y bastante callado. O sea, no era un hombre de ir a muchas fiestas, tertulias, era más bien un hombre muy ensimismado, pasaba bastante tiempo solo, como, aunque ustedes no lo creen,
tiene que hacer muchas veces el escritor, porque la gente a veces ve como la parte en que publica la novela y la promueve y la vende, pero antes de publicar esa novela normalmente han habido años de trabajo, de investigación, de pulir la novela. Entonces, por eso es que la mayoría de los escritores, aunque ustedes no lo crean, son bastante retraídos porque tienen que dedicarle tiempo a la creación artística y eso se hace en silencio. O sea, nadie puede escribir realmente en una fiesta. Entonces, él tenía esta actitud bastante retraída, callada. Hay quien decía que un poco insensible, pero yo creo que no era insensible, sino que simplemente era un hombre pragmático. De hecho, yo les contaba que cuando supo que la madre de Pío Baroja había muerto, este dato me parece muy curioso, esta anécdota, lo visitó y le dijo, hombre, no llores, todos nos vamos a morir. Acto seguido se marchó. Eso fue todo. O sea, no le dio un abrazo, no se quedó con él un rato, no le invitó a tomar un poco de café, un té, nada. O sea, solo le dijo eso y se fue. Y esto nos da una idea un poco de tal vez ese carácter un poco frío que tenía a la hora de comportarse, pero que yo creo que era indisociable de su personalidad. Y esto nos da una idea de esa personalidad complicada, no era un hombre de expresar sentimientos, y eso pues creo que esta anécdota nos lo deja muy en claro. Por otro lado, Azorín era un gran observador de la realidad, por lo que le encantaba hacer viajes al interior de España, y era algo que alimentaba su creación novelística, porque de ahí salían tramas, eventos, personajes, que luego aparecían en su obra. En cuanto a su relación con su esposa, con Julia, pues fue muy buena. La verdad es que fue la novia de toda su vida, bastante similar a lo que pasó con Miguel de Unamuno, con el mismo Antonio Machado, cuando finalmente decide sentar cabeza. Pues más o menos así. O sea, se enamoró de una mujer que lo acompañó a lo largo de toda su vida. La esposa de Azorín fue importante, y él lo diría, porque ella asumió las riendas de la economía familiar, despejando así el camino para que su esposo pues estuviera completamente enfocado en la escritura y no se preocupara por nada más, ¿no? Ella se encargaba de la economía familiar, de todo lo que tuviera que ver con la casa, incluso se metió un poco en el área de la publicación, siempre apoyando a su esposo en su creación literaria. De hecho, sus amigos cuentan que en una ocasión Azorín se sintió abrumado por la lectura de una obra que estaba reseñando y su esposa, que era también muy práctica, le dijo, hombre, no te abrumes, léelo otro día. Y esto indica, en cierta manera, ese papel que yo creo que a veces no le damos a las esposas de los escritores, pero que son papeles importantes, como pasó en la vida de Juan Ramón Jiménez, que era muy amigo de Azorín, que tuvo una esposa muy presente, que estuvo muy vinculada con sus publicaciones, con hacerle propaganda a Juan Ramón Jiménez. Pues también la esposa de Azorín fue una esposa que siempre estuvo allí apoyándolo en toda su producción literaria. En cuanto a las finanzas personales, Azorín no tuvo grandes comodidades, y tuvo que complementar siempre sus ingresos como escritor con su trabajo como periodista, como articulista, pero tampoco fue una persona pobre, obviamente, porque en los años que él tuvo cargos políticos, pues estuvo muy bien económicamente, no tenía necesidad de nada, y en los años en que no estuvo dentro de la política, pues se defendía bien como periodista, como articulista, de vez en cuando daba conferencias. Entonces, no era rico, porque no fue rico nunca, no murió rico, pero no tuvo una vida difícil, o sea, no pasó hambre. En sus últimos años se mostró apasionado y asiduo espectador del cine. Por su actividad articulista en el tema, el Círculo de Escritores Cinematográficos le concedió en 1950 la medalla a la mejor labor literaria. El 5 de julio de 1963 fue nombrado hijo adoptivo de Alicante. Y finalmente falleció en su domicilio del número 21 de la calle de Zorrilla, en Madrid, el 2 de marzo de 1967. Y no tuvo herederos. Sin embargo, su obra ha sido rescatada por el gobierno español, que se ha encargado de sacar películas, documentales, series. Hay un museo de Azorín. Entonces es un escritor español que realmente ha sido rescatado, y eso es lo que me encanta de los españoles y en general de España como nación, y es que se ha encargado de rescatar
la literatura de los grandes clásicos y de mantener vigente a sus escritores, algo que desafortunadamente no se ha hecho en Latinoamérica. A manera de conclusión, quisiera decir que Azorín fue miembro de la generación del 98, hombre más bien callado, algo taciturno, que dedicó su vida a su obra literaria y que tuvo también una importante faceta política. Fue muy amigo de Pío de Baroja, de Unamuno y también de Ramón del Valle Inclán, y destacó en la novela, en la poesía y en el teatro. Fue hombre de una sola mujer, nunca pudo tener hijos, algo que siempre lamentó. Dedicó gran parte de su vida a la relectura de los clásicos españoles, escribiendo ensayos que pretendían tener un acercamiento más didáctico y amable a estas obras. Por eso hay quien dice que Azorín fue el gran pedagogo de su generación. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación, porque el interés de Azorín no era tanto desde el ámbito creador de nuevos personajes, sino de rescatar a los clásicos españoles. Tuvo una importantísima faceta como periodista, como articulista, colaboró con varios periódicos a lo largo de toda su vida, entre ellos El País, que ustedes saben que es un periódico muy importante. Fue miembro destacado de la Real Academia Española y propuso una forma de escribir sencilla con 3 adjetivos. Ese fue Azorín, el gran pedagogo de su tiempo. Y vaya que Azorín yo creo que nos deja muchísimas lecciones. Entre estas lecciones está la relectura de los clásicos, escribir de manera sencilla, de manera directa, porque él decía no hay que escribir de forma tan enrevesada, con tantas descripciones, porque se pierde al lector en este tránsito de la lectura. Entonces hay que escribir de manera sencilla, de manera directa, no usar tantas oraciones subordinadas, preferir las oraciones simples porque dan el mensaje de manera más directa. Y vamos a leer, antes de terminar la transmisión, un poema que me encanta que se llama Pobre Rosa. Y dice así: de nada te han servido tus defensas, ni tus estambres reclamando vida, ni las fragancias que en el alma escondes. El jardinero te troquela en ramo para morir estática, sabiendo la tortura en que agonizas. No será el viento quien te arranque el pétalo, hasta quedar desnuda, ni la abeja libando de tu jugo podrá polinizarte. Los ojos que te miran, de sobra sabes que ya no te ven. Final aborrecible siendo aún bella, en soledad mortal de cementerio, hoy te han dejado solo para adornar una mortaja. El área de la poesía no fue tan desarrollado por Azorín. Si ustedes se fijan, sus poemas son más bien sencillos. Él va a destacar sobre todo en la novela, y si no se han leído nada de Azorín, sobre todo les recomiendo La Voluntad, que es una novela que vale muchísimo la pena. Bueno, me encantaría que me dejaras saber en la casilla de los comentarios ¿qué opinas de esta anécdota que tuvo Azorín con Pío Baroja? ¿Te parece que realmente fue una posición muy insensible de su parte? Porque ustedes saben, lo dijimos en el en vivo de Pío Baroja, que Pío Baroja tenía una simbiosis un poquito extraña con la madre. Se ha escrito bastante al respecto, que era un hombre misógino. Bueno, no sabemos qué hay detrás de eso. Sí, el día que tuvimos el en vivo sobre Pío Baroja, uno de ustedes me comentó que efectivamente era un hombre bastante misógino, que sentía desprecio por las mujeres, sobre todo porque en el tiempo que vivió, la iniciación sexual se hacía con prostitutas y eso a él le causaba asco. Entonces, bueno, obviamente era un hombre que algún problema psicológico tuvo porque no se pudo casar nunca tuvo novias. Aunque busqué, no encontré absolutamente ninguna relación, ni heterosexual ni homosexual. Pero me llamó muchísimo la atención esta anécdota, ¿no? De que cuando muere la madre de Pío Baroja, él estaba tristísimo, llorando, deprimido. Le avisan a Azorín, oye, murió la madre de Pío y él se siente muy mal. Y dice que Azorín tomó el sombrero. Decían que él siempre andaba con un paraguas rojo. No sé si esto es real o es más mito que otra cosa, pero dicen que se fue a la casa de Pío Baroja y lo vio llorando, triste, y le dijo, hombre, no llores, todos nos vamos a morir. Y automáticamente se levantó y se fue. Esas fueron sus palabras de amigo y sus palabras de aliento, y me pareció súper curioso, ¿no? Porque qué hombre tan directo, tan sensible y tan llano. Pero bueno, déjame saber en la casilla de los comentarios qué opinas de esta anécdota, si la conocías. Yo cuando la leí dije, esto le va a dar
título al envío porque me parece muy curioso. Déjame saber también en la casilla de los comentarios si te has leído su novela La Voluntad. En caso que te la hayas leído, ¿qué opinas de ella? ¿Te gustó? ¿No te gustó? También déjenme saber en la casilla de los comentarios la vida de qué otro escritor le gustaría que reseñara en el canal. Recuerden suscribirse a mi canal, regalarme un like, compartir el link de este video en sus redes sociales, porque esta es la única manera que me permite seguir creciendo y seguir atrayendo a más personas a este canal para seguir compartiendo esta gran pasión que nos une en el mundo de la literatura. Les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.